Ya casi, ya está grabando. Muy buenas noches. Listo, doctora, me dice usted que va a hacer la introducción, sí. Sí, buenas noches para todos. Sean ustedes bienvenidos. Quiero agradecerles por su puntualidad y su presencia. En este momento la reunión, el CIPA ya se está grabando. Este CIPA va a estar orientado por el doctor Javier Barreto y la doctora Marilu Rubio. Quiero pedirles, por favor, que las preguntas las dejemos para el final. Acá no se va a desarrollar los ejercicios. Lo que se va a hacer es un planteo de un ejemplo o de una situación que corresponde o del ejercicio. Pero en realidad nosotros no vamos a desarrollar ejercicios porque esa no es la idea. La idea es que podamos hoy socializar un poco cómo se desarrolla este momento. Bien, bienvenidos todas las preguntas para el final. ¿Sí? Entonces, por favor, le pedimos que guarde su preguntita allí y las hacemos al final. Bien, adelante, profe Javier y doctora Marilu. Bueno, doctora Gloria, muy buenas noches. A la doctora Marilu también, a los estudiantes que nos acompañan a esta hora, pues agradecerles este espacio, esta hora, este día, para acompañarnos en esta herramienta tan poderosa y tan importante que son los IPAs. Como decía la doctora Gloria, pues la idea es que nosotros no vamos a desarrollar el ejercicio como tal, porque pues no tendría sentido pues que viniéramos a resolver los ejercicios. Pero lo que sí queremos es orientar, además porque los estudiantes en los aportes y en las distintas comunicaciones que nos envían, pues siempre llegan a este punto de los ejercicios y hacen preguntas de todo tipo. La doctora tiene razón cuando dice que dejemos las preguntas para el final, pero yo diría que para el final de cada problema o de cada ejercicio, doctora, para que como son 10, pues no se nos van a acumular y de pronto se nos olvida. Entonces yo diría que la medida que vamos adelantando cada uno de los problemas y su respectiva orientación, vamos escuchando las preguntas del problema como tal. Bueno, el Claro primer que sí. ejercicio, yo les he compartido la guía, la plantilla como tal, que se les compartió. Algunos estudiantes preguntaban que dónde estaba esta guía, que dónde estaba esta plantilla. Ahí está mm, en la fase 3 y precisamente mucho estudiante enviaba su aporte en Word, en el foro, y pues parte de la retroalimentación era corregirles y pedirles que lo hicieran a través de la plantilla. Me ubico yo aquí en el problema 2. El problema 1 pues es el mapa conceptual. Ahí no nos vamos pues a detener porque pues harto se ha retroalimentado. Además porque son los ejercicios pues los que nos ubican aquí. Entonces, el primer ejercicio o problema 2 yo diría que es el de los más sencillos. Dice medición inicial y posterior de un instrumento de deuda, en este caso una cuenta por cobrar. Nos dice que el 1 de septiembre del 2009 la empresa ha efectuado ventas por valor de $3.500. El vencimiento de la factura es inferior a un año. Ese dato es clave. Establecer cuál es el reconocimiento contable de esta operación o cuál es el registro contable y establecer cuál es su medición inicial y su medición posterior. En este punto, pues yo diría que es demasiado sencillo, pues el valor de las ventas es de 3.500. Usted lo que tiene es que multiplicar por la TRM. Algunos estudiantes me han preguntado que con qué TRM trabajar. Ahí he tratado de ser más bien flexible, pero pues el ejercicio consiste en multiplicar estos $3.500 por la TRM para llevar a pesos. Y el registro contable, pues es sencillo, es una cuenta por cobrar clientes versus un la contrapartida venta de mercadería, llamémoslo así, o de mercancías. Entonces, ese es un registro contable, me parece a mí que es muy sencillo, sin planteárselos ahí en el Excel, pues les estoy dando ya las cuentas que ustedes deben tener en cuenta. Y si hay una medición posterior, si se supera al 31 de diciembre, aunque aquí dice que el vencimiento de la factura es superior a un año, es importante que ustedes tengan en cuenta que si no hay deterioro, pues contablemente en ese caso, si no hay deterioro por el tema de la fecha, no habría que hacer
no, no había que hacer nada, llamémoslo así. Entonces, me parece a mí, apreciados estudiantes, directora y la doctora Marilú, pues que este ejercicio es el más corto y es el más sencillo. Quiero abrir, la metodología que quiero plantear, doctora, es, no sé si hay alguna duda con respecto a este ejercicio, que me parece muy, muy sencillo y donde ya de algún modo les he cantado las cuentas que deben de tener en cuenta para el registro. Antes de pasar al ejercicio Eh, número 2. Tengo una pregunta que ¿Sí? ¿esa TMR la usamos de este año o la del año del 2009? Me está preguntando por la Profe, TRM. si usted me Sí, sí, doctora permite, yo le Gloria. contesto. Doctora En el Gloria, con gusto. ejercicio, en la guía, la TRM está en 4.395. Sí, Todos los ejercicios deben calcularse con esa TRM. sí. Lo que hay estudiantes que no lo ubican, doctora, a veces pues no leen bien la guía y entonces no la ubican y entonces me escriben, me llaman y yo a veces soy un poquito flexible, les digo, pues traje con tal TRM, pues para que no me vayan a enredar. Porque pues la TRM, No, pero lo ideal es pues que sí, lo que trabaje está en con la la guía. TRM. Exacto. Sí, lo que está en la guía, pues. Ujú. Listo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio? Que como le repito, es bastante sencillo, pues comparado con otros más adelante que son un poquito más complejos. Si no hay preguntas, asumimos que está claro Bien, este profe. ejercicio. Sí, profe, ese ejercicio está claro, gracias. Bueno, muy bien. Vamos al problema 3, que dice así. Medición inicial y posterior de instrumentos de deuda, clientes de largo plazo. Dice, el 1 de septiembre del 2009 la empresa ha vendido mercancías por $6.000. El vencimiento de la factura será el 1 de enero del 2012. Estamos hablando del 1 de septiembre del 2009 contra 1 de enero del 2012. Considérese que se han incorporado unos intereses implícitos con una tasa del 5%. Efectuar el reconocimiento de la medición inicial y posterior de esta transacción. Entonces, en este ejercicio, pues a manera de orientación, tener en cuenta, muy en cuenta las fechas, el largo plazo, la TRM y las ventas de $6.000 que tendremos que multiplicar por esa TRM, llamémoslo así, y tener en cuenta que hay unos intereses implícitos, en este caso, en términos de efectivos anuales, del 5%. Entonces, a manera de orientación, les diría pues que en la medición inicial, pues colocan el valor de la venta en pesos, hacen la multiplicación por el 5%, teniendo en cuenta el N, ¿no? La tasa es anual, es efectiva anual. En matemática financiera uno le enseñan que el N debe corresponder a la I, o sea, a la tasa de interés que es anual, el N tenemos que también trabajarlo anual. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado, esto es matemática financiera sencilla, de que hay un periodo en años de, llamémoslo así, de 2.25. O sea, el NI sería de 2.25 y hacemos esa multiplicación y en términos de matemática financiera es el cálculo de un valor presente o de un valor actual. Tenemos la N, tenemos la I, tenemos el valor de la venta en pesos, ¿no? Que hay que aclarar, multiplicar esos $6.000 por la TRM. Entonces, vuelvo y repito, este es un ejercicio de cálculo de valor presente o de valor actual de matemática financiera, partiendo de la base, vuelvo y le repito, que tenemos el valor futuro, en este caso, que sería la venta en pesos, tenemos el N, que sería 2.25, y tenemos la tasa, que sería del 5%, teniendo en cuenta que ambos son anuales. El registro contable, pues las cuentas serían clientes a largo plazo, acuérdense que estamos hablando de más de 2 años, contra venta de mercancías. Ese sería el registro contable, llamémoslo así, en pesos. No sé si hay un valor acá, hay un dato adicional para tener en cuenta, no. Preguntas con respecto a este ejercicio que, repito, es el cálculo de un valor presente o un valor actual, dado una I, dado un N y dado un valor futuro, en este caso, que resulta de la multiplicación de los $6.000 por la TRM. Y ya les dije cuál es el registro contable. Es ideal, mi profe, acá que haya ¿Sí? la diferencia entre el reconocimiento inicial y el posterior.
¿cierto? Ah, sí, Entonces se halla esa diferencia porque al final del ejercicio, ahí tal cual sí, como lo está mostrando el profe, sí. dice efectuar, después del 5%, dice efectuar el reconocimiento de la medición inicial y posterior de esta transacción. En ese caso, una pérdida Entonces, por deterioro, doctora, ahí. no, no hay No, pérdida por deterioro, ahí no no, hay no, no, pérdida por no, deterioro. no, no, no. No, no, no hay pérdida Es el por deterioro. reconocimiento Sí, que debe al hacerse. contrario, hay una ganancia, Sí, ¿cierto? Hay una sí, ganancia y se llevaría como un ingreso financiero, ¿sí? sí. Clientes, las cuentas serían clientes contra un ingreso financiero. La posterior da superior y la medición inicial da inferior. Entonces, básicamente, eso es lo que hay que tener en cuenta. Mire, Sí, chicos, yo aquí, y no voy a interrumpir más al profe, tranquila, doctora. pero aquí yo les sugiero que ayer coloquen en un cuadro en Excel, como van a trabajar matemáticas financieras, recuerde que usted es clave que usted coloque todos esos daticos. Entonces, ¿cuál es el valor de la mercancía vendida? Entonces ya el profe les dijo, $6,000. ¿Cuál es la tasa? Los intereses implícitos, el El cinco por N, ciento, el N que es clave y es el que me permite desarrollar todo, ¿cierto? Entonces, usted va desarrollando de forma, si usted coloca unos datos de entrada, pues usted se va a permitir desarrollar de manera muy rápido. Sí, señora, sí, Jamie, esa es la TRM, esa es la que debe utilizar. es. Bien, entonces, y haya la diferencia para que pueda terminarlo correctamente. Aquí también es clave decir lo siguiente. Yo puedo colocar la fórmula de valor presente neto o puedo ir en el Excel, porque el Excel se lo permite. Puedo ir por Excel y sacar el valor actualizado por las fórmulas financieras y me da el valor allí. Pero para llegar a eso, pues yo tengo que tener un referente, lo que yo digo, organizado en su tabla de Excel, ¿cierto? Para poder llegar allá. El ejercicio es muy sencillo. Que también les recomiendo a manera de sugerencia y es lea de forma despacio y con claridad. Acuérdense que el valor razonable es el valor actual, para que no se pierda. Y entonces, ¿con qué viene acompañado el valor posterior? Bueno, pues el valor posterior viene acompañado o con unas fluctuaciones positivas que me van a generar una ganancia, un rendimiento, o con unas fluctuaciones negativas que me van a generar una pérdida. Y automáticamente, pues yo vengo y lo hago. Eso es básicamente. Profe, perdóneme que le interrumpa. No, doctora, muy valiosos sus aportes y aquí hacemos enriquecedor este ejercicio. ¿Ok? Bueno, vamos al ejercicio 4 que ya empiezan pues hasta ahora los ejercicios son muy sencillos y vamos al ejercicio 4. Aquí me voy a detener un poquito más. Dice, problema 4, medición inicial y posterior de instrumentos de deuda, en este caso, créditos de operaciones vinculadas a largo plazo. Entonces aquí ya vamos a hablar de amortización de crédito. Entonces dice prestamista, dice, el 1 de enero del 2009, la empresa GBN Limitada ha prestado a su entidad subsidiaria Cargo S.A. la suma de $90,000. Esta transacción tiene como particularidad los siguientes efectos. Entonces, estamos hablando de un préstamo de una empresa a su subsidiaria, en este caso Cargo S.A., de $90,000. Me hablan de que la comisión de apertura de este crédito es de $1,000 y que se realizarán 5 pagos anuales. O sea, vamos a hacer 2 tablas de amortización. Una primera tabla de amortización con un interés nominal del 6% de interés nominal y una segunda tabla de amortización con un interés efectivo del 6,4121%. Entonces ahí ya tenemos claro que hay que hacer 2 tablas de amortización. Tenemos el monto del préstamo, tenemos una comisión de apertura que hay que tener en cuenta también de $1,000 y que se van a hacer 5 pagos anuales
una al 6% y otra al 6.4121. Una tasa nominal, otra tasa efectiva. Dice, se debe establecer las dos tablas de amortización del crédito, uno con tasa nominal y otra con tasa de interés efectivo, como les estoy diciendo, y se pide calcular la medición inicial y luego la medición posterior a diciembre 31 del 2009. Partimos de la base que el ejercicio está planteado desde el 1 de enero y me están hablando de una medición posterior a 31 de diciembre del 2009. Entonces, los estudiantes lo que tienen que hacer es las dos tablas de amortización. Esto también es matemática financiera. Las tablas de amortización, a mí me gusta que lleven su fecha, que lleven el valor del pago, que es la cuota de capital más intereses, el valor del capital, el valor del interés, y la tabla de amortización debe tener un saldo. Y siempre recordarle a los estudiantes que a los créditos se les resta es el abono a capital. Cuando uno va llevando ese saldo año tras año, aquí hablamos de 5 pagos, o sea, arranca el 1 de enero del 2009, el primer pago se hará por allá 31 de diciembre, llamémoslo así, luego sucesivamente 2010, 2011, 2012, 2013, hasta completar los 5 años. Entonces, aquí es clave que para la medición inicial tener en cuenta esa comisión, ¿no, doctora? De $1.000 y cómo me afecta el precio de la transacción. Entonces, hasta aquí la primera parte, hacer las dos tablas de amortización con las diferentes tasas y hacer la medición. El registro contable, pues las cuentas que vamos a afectar, pues una es créditos a largo plazo a empresas de grupo, llamémoslo así, en este caso la subsidiaria, créditos a corto plazo a empresas de grupo en lo que tiene que ver con corto plazo, y esas dos cuentas irían contra la tesorería de esta empresa para que nos dé las sumas iguales. Entonces, hay que hacer las tablas de amortización para poder calcular el costo de este crédito, ¿no? Y cuánto nos da la amortización de la primera cuota, teniendo claro que la primera cuota de capital pues será en la primera amortización. Hasta ahí, ese es el registro que tenemos que hacer y muy claro el que tiene que hacerse las dos amortizaciones, o sea, las dos tablas de amortizaciones con las dos tasas diferentes. El registro contable del cobro, llamémoslo así, pues iría de la cuenta de tesorería contra contra la cuenta de crédito a corto plazo de las empresas del grupo, y la diferencia pues serían los ingresos financieros que corresponden a los intereses que recibe por este préstamo. Resta efectuar el traspaso de largo a corto plazo, y cuando se hace de corto a largo plazo, pues tendrá que hacerse un registro de crédito a corto plazo versus crédito a largo plazo. No sé si he sido claro hasta ahí, no sé si la doctora Gloria quiera ampliar algo sobre este problema, sobre este ejercicio, de lo que yo les he dicho hasta ahora. O si hay alguna pregunta puntual de alguno de los estudiantes con respecto a este ejercicio. No, yo aquí quiero hacer una precisión o una claridad. Sí. Resulta y sucede que a nosotros nos han dado una bibliografía. Esa bibliografía hay que explotarla. Es clave que nosotros explotemos esa bibliografía. Entonces, por ejemplo, en uno de los textos, el ejercicio acá está puesto en dólares. Y el ejercicio, voy a enviarles la imagen. En el libro está puesto en el libro está puesto en euros, en euros. Entonces usted básicamente, si usted aplica y hace allí se lo envié, allí por el chat lo envié, pues usted automáticamente saca el ejercicio. Si usted revisa en la parte de arriba de esa imagen, está todo lo que yo le decía de los datos de entrada. Entonces, por ejemplo, ¿qué debería colocar en esos datos de entrada? O para desarrollar el ejercicio de forma muy organizada. Bueno, entonces colocamos cuál es el reconocimiento inicial. El ejercicio le está diciendo que son $90.000.
Luego dice que ¿cuál es la comisión? $1.000. Tenemos una TRM y ahí está puesto. Allí está puesto. Entonces, ahí yo los quiero invitar a que hagan la revisión importante de la bibliografía, que usted entre y la explore. Allí está puesto el ejercicio. Y ahí se lo envié. Para mayor claridad, allí se lo envié para que usted lo desarrolle. Y entonces allí aparecen las tablas de amortización traídas a pesos, como lo dijo el profe. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hablamos de vinculados económicos. Aquí en este ejercicio hablamos de vinculados económicos, entonces para los vinculados económicos vamos a manejar la cuenta 1320, créditos a corto plazo en empresas del grupo o algo así, se llaman vinculados económicos, y la 1325 que es para créditos a largo plazo. Bien, profe. Eso era básicamente. Listo, doctora, muchas gracias. Muy valioso, como siempre, sus aportes. Además, porque usted tiene la visión contable, ¿no, doctora? Usted es contadora pública de formación. Yo creería que avanzar, mi profe Javier. Listo. Vamos al problema 5, muy relacionado, llamémoslo, con lo que venimos trabajando. Dice, problema 5, cálculo del deterioro en instrumentos de deuda, contabilidad de la empresa prestamista, desde la visión desde la empresa prestamista. Se habla que el 1 de octubre del 2010 la empresa Mil S.A. concede un préstamo a otra compañía del grupo empresarial por un valor de $15.000 con las siguientes, llamémoslo, condiciones. Hay una comisión de apertura de crédito de $500. Igual que en el ejercicio anterior, se realizarán 5 pagos anuales con las 2 mismas tasas del ejercicio anterior. Aquí nos cambia el monto de esta empresa prestamista desde esa visión de $15.000, el interés del 6%, el interés del 6.41, igual tienen que hacer las 2 tablas de amortización. Posterior a la evaluación posterior se determina que la otra empresa solo va a poder pagar $12.000 y lo va a realizar con un pago único al 31 de diciembre. Pero ahí hay una pérdida ya cantada, ¿no? O sea, de los $15.000 que se le prestan, la empresa que recibe el préstamo solo va a pagar $12.000. Determine la medición inicial y la posterior del cálculo y determine el deterioro del préstamo. Entonces, obvio, como les acaba de decir, tienen que hacer las 2 tablas de amortización, una con la tasa del 6, la otra con el 6.4121, y las cuentas, ya que la doctora hablaba de las cuentas, pues que tenemos que afectar para este registro, es la 1305, créditos a largo plazo del grupo, la 1305, créditos a corto plazo de empresas de grupo, y eso va contra la tesorería. Ahí va el primer registro, ¿no, doctora? ¿Me corrige si vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Si no quiere colocar tesorería, puede colocar la 1110, que por allí vamos a manejar todos los ingresos, porque estamos hablando de capitales importantes, entonces solo vamos a manejar por bancos. Y Tesorería es la esto 1105, resuelta ¿no? la situación. Usted Sí, recomienda la señor. 1110. Tesorería es, digamos que caja, ¿cierto? Es la Sí. 1105. Y yo recomiendo la 1110, que es bancos, pero para todos, si colocamos la 1110 o la 1105, el ejercicio, la contabilización es válida. Bien, y hay otra situación. Acabo de enviarles la imagen de la bibliografía. Busque y ahí está. Mira, ahí está un ejercicio muy similar desarrollado. Y de ahí ya Por luego favor. es hacer la medición posterior al 31 de diciembre del 2012 expresada en pesos, ¿no, doctora? Y ahí donde, para hacer ese deterioro, pues se tiene que Sí, hacer señor. un cálculo del costo amortizado menos el valor presente de esos flujos de efectivo, ¿no? De la diferencia para poder calcular, llamémoslo, ese deterioro, esa pérdida que hay del valor prestado versus el valor que la empresa apenas va a alcanzar a poder pagar.
Y ahí también, entonces, dejo claridad de las cuentas que podemos utilizar para calcular el deterioro. Ya se las envié también, es la 5195, gastos de operación, contra la 1399, valuación de deterioro. Con eso termina el ejercicio. Ese es digamos, el ejercicio ¿qué? El ejercicio de la presentación contable, de la contabilización del deterioro. Me indica en qué momento seguimos con el ejercicio número 6, doctora. Avance con el ejercicio 6, profe Javier. Listo. Problema 6. Yo le insisto mucho a mis estudiantes que este tipo de ejercicios es clave la lectura, ¿no? Cuando uno lee despacio y lee bien, el ejercicio se va desarrollando solo, llamémoslo así. Dice, cálculo del deterioro en la adquisición de acciones. Aquí ya pasamos a otro tema. A partir del ejercicio 6, cálculo del deterioro de adquisición de acciones que no pueden ser valoradas a valor razonable. Entonces dice, la empresa Colto, ya no sé, adquiere en el año 2015 el 4% de las acciones de la empresa Tulpa S.A. La empresa Tulpa S.A. tiene que tener en cuenta que no cotiza en la Bolsa de Colombia. La transacción de compra de acciones se dio bajo los siguientes parámetros. El precio total pagado fue de $49.000. Ojo, se pide calcular y contabilizar el deterioro suponiendo que al cierre del ejercicio del 2015 la mejor estimación del importe que la entidad recibiría por esas acciones proviene del valor presente de los flujos de efectivo futuros. La empresa proyecta obtener los siguientes dividendos para los tres próximos años. O sea, que nos van a dar los valores futuros, llamémoslo así. Año 2016, $500. Año 2017, $600. Y año 2018, $700. Ahí les estoy dando la pista. Estos son los valores futuros. Para la venta de las acciones en el 2017, se estima que obtendría unos $40.000. Por lo tanto, usted debe determinar el valor presente de esos flujos futuros que les acabo de dar. Matemáticas financieras. Determinar y contabilizar el deterioro del valor de esas acciones. Y por último, suministrar todos los comentarios asociados directamente de las consideraciones de la norma. Entonces, hay que calcular esos dividendos del año 2016, 2017, 2018. Tenemos unos valores futuros y nos están diciendo que por allá, en el 2018, vamos a terminar con unos $40.000 el valor de esas acciones. Entonces, ahí hay que hacer una medición inicial por la enajenación de las acciones del 2017. Se supone que se obtendría esos $40.000. Por lo tanto, el valor futuro de ese flujo, ahí es lo que usted hablaba ahora, doctora, matemática financiera o en Excel, valor presente neto 1, valor presente neto 2 y el valor presente neto 3 para poder traer el valor actual. Ahí lo que nos están pidiendo es, dados 3 valores futuros, calcular el valor presente neto. Eso sí es matemática financiera simple. El registro contable, doctora, pues podemos contabilizar el deterioro a través de una cuenta correctora, pérdida por el deterioro de instrumentos de patrimonio, que hay que llevarla al gasto, contra el deterioro del valor de instrumentos de patrimonio, cuenta correctora que nos minora, llamémoslo así, o nos disminuye el activo. O también contabilizar el gasto directamente tras las cuentas de las acciones, pérdida por deterioro de instrumentos de patrimonio que va al gasto contra las inversiones financieras en instrumentos de patrimonio. No sé, doctor, ¿usted cuál de las dos recomienda esas dos contabilizaciones? Y ya el criterio razonable asociado directamente a las consideraciones de la norma es un poquito más subjetivo, llamémoslo así, y ahí tenemos que
tocar un poquito el tema de las NIC de las pymes y hacer un análisis, diría yo, un poquito más subjetivo, y ahí yo soy un poquito más flexible en lo que los estudiantes opinan con respecto a esas, llamémoslo así, consideraciones de la norma. No sé, doctora, ¿qué nos puede usted aportar Yo, ahí o ayudar? yo, yo manifiesto que es ideal que lo hagamos, la NIT, como estamos trabajando instrumentos financieros, Sí. ¿cierto? Entonces, yo lo que siempre le sugiero al estudiante, ojo con eso, yo le digo, mire, tenga en cuenta que pues la NIT dice que se debe cargar directamente a la inversión. Por eso el que más recomiendo es el último que mencionó el profesor Javier, que ya se los envié a ustedes. Ese es el asiento que yo recomiendo. 52.99 pérdida por deterioro de instrumentos de patrimonio contra la 1205 inversiones financieras en instrumentos de patrimonio. Es decir, que automáticamente, la NIT dice que automáticamente se debe cargar a la inversión, sea la pérdida o sea el rendimiento. Entonces yo el que más recomiendo es ese, ya se los envié por el chat de esta reunión. Creería, profe, que avancemos el 7. Listo, doctora. Deme un segundo que no me está dejando. No sé si es el internet, doctora. Espere un momentico. Ya, ahí sí. Problema 7. Muy parecido, muy relacionado, muy consecuente. Problema 7. Medición inicial y posterior de la compra de acciones con valor razonable cotizado en bolsa. La empresa Mercury S.A. ha adquirido acciones de un prestigioso, ahí dice prestigio, pero debe ser un prestigioso banco que sí cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia. Y la operación se realiza bajo las siguientes consideraciones. Ojo con las fechas. Fecha de compra, 30 de octubre del 2016, llamémoslo así. Número de acciones, 15.000 acciones. Valor unitario a $, por acción. Y la comisión bancaria de gestión de compra es de $80. Al cierre del ejercicio del 2016, el valor de la cotización de las acciones disminuyó a un valor de 22. Lo que estaba en 30, lo que se compró en 30 por acción, cae a $22 por acción. Se pide calcular la medición inicial y la medición posterior al 31 de diciembre del 2016 y efectuar los asientos contables oportunos. Entonces aquí deben hacer un cuadrito muy sencillo. Número de acciones, 15.000, valor unitario, se multiplica por los $30, eso nos da $450.000. Hay una comisión bancaria de gestión de compra de $80. Luego se nos merma la acción de 30 a $22. Hay una disminución por acción, llamémoslo así. Y luego el valor de esas acciones, luego de esa disminución, pasa de $450.000 a $330.000. Ahí nos están dando una TRM de 3.970 pesos. Y esa medición inicial, pues ya tenemos las 15.000 acciones por los $30, nos da los $450.000. Nos incluye el costo de transacción de acuerdo a la norma NIT. Y el registro contable, pues nos toca las cuentas 1205, inversiones financieras en instrumentos de patrimonio, ya en pesos, por la TRM. La comisión bancaria, que va a la cuenta 5, a la 529505, contra, pues aquí tenemos tesorería 1110 o la recomendación que da la doctora para que nos dé las sumas iguales. Luego tendremos que trabajar una medición posterior, recuerden, al 31 de diciembre del 2016, al disminuir esa cotización a $22, esa disminución es de $8 por acción, de 30 a 22, y contabilizamos esa pérdida de inversiones financieras, 15.000 acciones por 30 menos 22 por 8 nos da $120.000, de modo que al cierre del ejercicio las acciones valen cifra esperada en pesos y el registro contable iría a la 1205, pérdidas por inversiones financieras
en instrumentos del patrimonio ya llevada en pesos contra el gasto 51.9905, gasto por deterioro de las acciones. De forma análoga, si la cotización hubiera sido superior a 30, pues habrían también contabilizado beneficios, pero en este caso la acción pasa de $30 a $22. No sé, doctora, si quiere agregar algo No, antes de pasar al básicamente siguiente. el 6 y el 7 son por el estilo, ¿no? Sí, Es para afianzar cómo hacemos el registro de la pérdida. Entonces, son muy similares, no tiene nada de diferencia. La nada, particularidad nada cambia raro, el nada caso, diferente. exacto, cambia el casito un poco, pero es lo mismo para llegar a lo mismo, ¿no? A establecer cómo se contabiliza la pérdida. Muy bien, doctora. En ese orden de ideas, con su venia, nos ubicamos en el ejercicio número 8. Dice medición inicial y posterior por la compra de bonos. Ya pasamos de acciones ahora a bonos. La sociedad XYZ emite 2.000 bonos convertibles el 1 de enero de 2018. Los bonos tienen un vencimiento de 3 años y se emiten a la par con un valor nominal de $1.000 por bono. Entonces, 2.000 bonos a $1.000. El interés de esos bonos es el 6% pagadero semestralmente. Estamos hablando de bonos con vencimiento a 3 años y con un interés pagadero semestralmente. Cada bono es convertible a opción del tenedor y en cualquier momento hasta su vencimiento en 250 acciones ordinarias de XYZ. Entonces estamos hablando de bonos convertibles en acciones. En el momento de emitir los bonos, el tipo de interés para una deuda con riesgo similar al de XYZ, pero sin la opción de conversión de los bonos de acciones, es del 9%. Llamemos lo que es la tasa del mercado para ese caso. Se pide contabilizar el bono emitido por XYZ en el momento de su emisión. Entonces nos vamos a un cuadrito, armamos un cuadrito, puede ser en Excel, bonos emitidos 2000, fecha de emisión, 1 de enero del 2018, vencimiento 3 años, valor nominal del bono $1.000, interés de los bonos 6%, bonos convertibles en acciones, o sea, esos bonos pueden ser convertidos en 250 acciones, el interés de deuda o tasa de mercado que pagamos el 9%, la TRM de 3.970 y la tasa del cupón semestral sería de $60 y la tasa del cupón en pesos 238.200. Calcular el valor presente de los flujos de efectivo de los bonos utilizando la tasa de interés de mercado que dijimos que era del 9%, tener en cuenta que el pago de esos intereses es semestrales, ¿no? Ese 9% es anual. Ahí, doctora Gloria, hay que tener mucho cuidado con los estudiantes de no irse a equivocar ahí, porque el 9 es anual, pero ese interés que reconoce el bono es pagadero semestralmente. En el momento de la emisión del tipo de interés del 9, pues la inversión inicial sería de 8,178%. Entonces, valor presente neto, calculamos esos valores presentes netos de cada uno de esos reconocimientos de el interés. Llamémoslo así. Medición inicial al 1 de enero del 2018 por enajenación de las acciones del 2012. Se estima que se obtendría total efectivo recibido en el momento de la emisión de los bonos. Total efectivo recibido en el momento de la emisión de los bonos, ya traído a pesos. Valor de mercado del componente de la deuda, para que nos dé un valor residual del componente del patrimonio. El registro contable, doctora, contabilización del bono emitido sería efectivo en pesos 2905 contra la deuda financiera 290510, de deuda financiera bonos en este caso, y el patrimonio la 1110. Ese sería como el registro contable. No sé, doctora, usted me corrige o si nos va a agregar algo de este ejercicio. No, realmente lo que hay que tener en cuenta acá en este ejercicio es un ejercicio muy sencillo, como lo decía el profe Javier. Pues si yo hago un buen cuadro de reconocimiento al hacer los cálculos,
que ya he venido haciendo conversiones, pues me va a quedar de alguna manera muy rápido y muy sencillo. Pero de todas maneras, ahí también en el chat del curso, del CIPA, perdón, ahí coloqué cómo graficarlo, imaginarlo para que lo puedan desarrollar. Y hay que tener en cuenta aquí que es bien clave, pues los aspectos que se dan en términos de tasa, ¿sí? Para no irme a equivocar, recuerde que la tasa siempre debe estar, el tiempo debe estar siempre acorde con la tasa, que es lo que decía el profe Javier. Básicamente como eso, ¿no? Tenerlo en cuenta y ahí le envié un ejercicio muy similar para que usted desarrolle. Tenga la guía para el desarrollo. Bien, el 9, profe. 9, doctora. Ya pasamos acá a las acciones. Dice, valoración a valor real de un instrumento de patrimonio cotizado, en este caso acciones. Dice, una empresa adquirió el 1 de diciembre del 2018 1.000 acciones de Copetrol a 2.500 pesos por acción a través de una comisionista de bolsa que le cobró unos gastos totales, paréntesis, comisiones y corretajes, del 1% de la operación. Los títulos cotizaban, esas acciones cotizaban al cierre del ejercicio del año 3 a 2.600 cada uno. O sea, lo que fue comprado a 2.500 ya estaba cotizando a 2.600. Había una valorización de ese título, de esas acciones. El 12 de enero del 2019, la sociedad de Ecopetrol paga un primer dividendo a cuenta de los resultados del 2019 por una cuantía de 300 pesos por acción. Recuerden que estamos hablando de 1.000 acciones. Nos reconocen 300 por acción. Los títulos se venden el 14 de abril del 2019 a un precio de 2.750. Lo que se compró es 2.500, luego se valorizó a 2.600 y se venden en abril a 2.750, pero se incurren unos gastos asociados a la transacción de venta del 1% de esa comisión, llamémoslo así. Aplique el valor razonable de la transacción comercial. 1. Determine los valores incurridos en la transacción. Y 3, contabilice según las normas internacionales. Les hacemos el cuadrito en Excel, número de acciones compradas 1.000, el valor en pesos, valor unitario de la acción 2.500, eso nos da 9.925.000, una TRM de 3.970, el valor total de las acciones 2,5 millones, que dan 9.925 millones de pesos, las comisiones del 1 equivalente a 25.000, que son 99 millones de pesos. El valor de las acciones al 31 de diciembre, pues suben a 2.600, son a 10.322 millones. Valor unitario por acción a 2.600, se valorizan. La valorización está ahí plasmada en $100.000. Medición inicial, la cuenta inversiones financieras en instrumentos de aumento de patrimonio, la 1205, comisiones bancarias contra tesorería o la cuenta que la doctora recomienda. Y luego ya la medición posterior, ajuste al valor razonable, cuando se nos suben las acciones, que nos da inversiones financieras en instrumentos de aumento de patrimonio contra la valorización de esas acciones. Al aumentar la cotización, pues se tiene que reconocer la utilidad, ¿no? Recuerden que esas acciones luego se venden a 3.700, a 2.750 y la cuenta o el registro contable iría de bancos contra ingresos por dividendos. ¿Estamos bien, doctora? Sí, señor. Básicamente aquí lo que hay que hacer es la organización de esos daticos. Pero este problema básicamente lo podemos, es decir, se presentan dos fluctuaciones y de esas fluctuaciones hay que llegar al valor razonable. Y el valor razonable es el valor actual. No lo pierda de vista. Entonces, si lo organiza, pues básicamente no va a tener ese inconveniente. Recuerde que el valor razonable es el valor actual. Básicamente eso.
Vamos al problema 10 para cerrar la noche, doctora. Nos ha rendido, son las 8:45 todavía. Empezamos muy cumplidos a las 8 de la noche. Tenemos 55 personas conectadas hasta ahora, estudiantes y profesores. Muy bien. Problema 10, cuentas por cobrar a largo plazo que constituyen una transacción financiera. La empresa X vende a otra sociedad el 1 por 1 de una mercancía cuyo valor razonable es de $100.000. Supongamos que en el momento de realizar la venta se llega a un acuerdo con el cliente de concederle un plazo de 2 años para el pago, el cual es superior a los 60 días que habitualmente le concede a sus clientes. A cambio que en el momento del vencimiento realice el pago por un valor de $110.000. Aplique el valor razonable, lo que hablaba la doctora ahora de la transacción comercial, determine los valores incurridos en la transacción y contabilice según las normas internacionales. Tenemos en el cuadrito en el C el valor razonable de venta de la mercancía de los $100.000, la TRM de 3.970 con que venimos trabajando, el valor en pesos que serían 397 millones, valor al pago del vencimiento del crédito ya no son 100.000 sino $110.000, valor del pago de vencimientos en pesos al vencimiento del crédito y valor ganancia de los intereses. Se hace una tablita, llamémoslo así, de amortización, sí, podría llamarse así, con los intereses devengados, con el pago y el costo amortizado. Registro contable para la venta, pues sería cuenta por cobrar cliente, que es la 1305, contra ventas, que es la 4135. El registro contable por la causación de los intereses del activo financiero y el ajuste del costo amortizado al 31 de diciembre del 2012. Cuentas por cobrar clientes contra ingresos financieros. El registro contable por la causación de intereses del activo financiero y el ajuste de su costo amortizado al 31 de diciembre del 2012. Cuenta por cobrar cliente contra ingresos financieros. Y el registro contable por el cobro del vencimiento del crédito, bancos 1110 contra ingresos financieros, que es la 4210. Doctora, hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Sí, básicamente ahí lo que se hace es únicamente la tablita de amortización y contabilizar los datos que aparecen en la tablita de amortización. Quiere decir que el ejercicio me está pidiendo a mí realmente que haga 4 registros contables. El primero, el de la venta, posteriormente el de la causación de los intereses, que por supuesto cuando lo leemos inicialmente nos damos cuenta que hay una ganancia, como dijo el profe Javier, y luego entonces hacemos la causación del interés, y para causar el interés pues se lo cargamos directamente a la cuenta de clientes, y finalmente el cobro, porque se le va a dar un plazo que se va a extender un poco el plazo. Entonces, es básicamente este ejercicio es de puro contabilización. Básicamente, eso es lo que hay que hacer. Para aquellos que estaban preguntando que cuándo subimos la grabación la subimos hoy mismo. Usted puede entrar y mirarla en Teams, ¿sí? Una vez terminemos, por eso nosotros cerramos de manera juiciosa la grabación para que la puedan mirar. Pero además nosotros también lo que hacemos es que la pasamos a YouTube y la enviamos, siempre la envío yo de forma masiva a los estudiantes para que la puedan revisar. Hay situaciones como esta. Profe, es que yo no puedo ingresar a la grabación. No, la grabación es pública, por eso la subimos a YouTube para que quede pública. Claro, la de TIS la puede utilizar ahora, como les dijo la doctora Marilú, pero la de YouTube y solo tiene un tiempo perentorio, es decir, un tiempo corto para que la revisen. Pero por eso nosotros la subimos a YouTube. Claro, en YouTube sí se demora un poquito más grabando,
porque hay que tener en cuenta que él procesa, entonces se demora un poquito, por eso casi siempre la envío al otro día. Básicamente como eso. Yo debo decirles, reitero, la tasa, la TRM que se debe utilizar es la de 4.395 que aparece al final de la guía. Esa es la tasa que debemos utilizar. Básicamente eso. Son unos ejercicios muy sencillos. Le reiteramos también lo siguiente. Nosotros ya a partir de la semana entrante, nosotros los vamos a dejar que este resto de semana ustedes organicen su trabajo. Entonces ya la gente empezó, ya los chicos empezaron, hay algunos muy juiciosos, ya empezaron la mayoría juiciosa a subir los aportes, ¿cierto? Entonces ya empezaron a subir, gracias doctora Marilu, a subir los aportes. Necesitamos que empiecen a subir los aportes y los vayan consolidando en una única plantilla. No son ni 3 ni 4 plantillas. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede con el estudiante que llega y sube los ejercicios todos hechos? Pues yo invito a todos los integrantes del grupo a que revisen y realimenten a su compañero. Si están montados dos ejercicios, pues ¿qué debe hacer usted? Igual, revisar los ejercicios, decirle, compañero, considero que usted tiene mal aquí, que podríamos mejorar acá, o todo está bien, y presento 2 ejercicios más, un ejercicio más, pero dentro de la misma plantilla. Debemos anunciar qué ejercicio hizo, ¿cierto? Entonces, el compañero hizo del 1 al 2. Listo, perfecto. O del 2 al 3, porque el 1 no, el 1 es un mapa. Entonces, del 2 al 3. Entonces, ya usted sabe que usted puede hacer los que continúan, el 4, el 5, bueno, el que considere que debe hacer, pero debe informar qué ejercicio está haciendo. ¿Eso para qué? Primero, para darle una dinámica en el foro. Segundo, para darle la oportunidad a su compañero que participe y vuelven a jugar las reglas que nos ha manifestado la doctora Marilu todo el tiempo y que se han manifestado a través de los diferentes medios. ¿Qué hemos manifestado? Faltando 3 días al cierre de la actividad, esos aportes no se tienen en cuenta. Aportes como buenas noches, aquí le dejo mi número de WhatsApp, tampoco se tienen en cuenta. Son aportes referente a lo que se está desarrollando y pues esta fase es práctica. Claro, viene acompañada de una parte teórica que ya la hicimos en la web conference. Ahora entonces vamos a poner en práctica esa parte teórica, ¿cierto? A través de 8 ejercicios que se están colocando ahí, porque los 2 primeros, hay 2 que no están jugando bien, que es un mapa y este tipo de cosas. Entonces es básicamente eso. Ustedes son los que dan las dinámicas de trabajo y demás. Que profe, que nosotros nos reunimos en WhatsApp, hicimos los ejercicios en WhatsApp y presentamos una sola plantilla consolidada. Les pido por favor que suban la evidencia. La evidencia de trabajo. Deben dejar evidencia de trabajo para nosotros proceder a calificar. Y al final se hace un cuadro comparativo que es el producto del resumen de todo el trabajo que se ha venido desarrollando. Entonces, es eso básicamente. Quiero agradecer al profe Javier, a la profe Marilu, que han estado aquí. Nosotros también, yo por ejemplo, les envié un material que se diseñó donde están las claridades, ahí aparece la tasa, la TRM. Entonces, para que usted tenga en cuenta cómo se va a hacer la realimentación, cuáles son los aspectos claves y demás. Ya nosotros les enviamos, les hemos compartido material, ahora mismo les compartimos, entonces, pues nos resta agradecerles su presencia,
Decirles que van a empezar las realimentaciones de parte de cada uno de nosotros los docentes una vez ustedes empiecen a presentar los consolidados. Y nada, agradecer a todos y a cada uno de ustedes y hoy en especialmente al profe Javier y a la doctora Marilú por este ciclo. No sé si tiene la doctora Marilú algo para comentar, el doctor Javier Barreto, y si no, pues estamos ya cerrando. No, No, doctora, agradecerles su agradecerle a espacio. usted por la confianza, a la doctora Marilu por acompañarnos, a los estudiantes, a cada uno que están pues presentes en este horario, en este día. De mi parte, hoy prácticamente quedaron todos retroalimentados, a pesar de la distancia. He estado escribiéndoles a cada uno de los que faltan, pues ya son muy poquitos, los que me escribieron ahorita en la tarde. Mañana a primera hora les estaremos retroalimentando y contestando. Pero están muy juiciosos. Doctora, contarle que en lo que tiene que ver con mi curso, pues con los estudiantes a mi cargo, tenemos un muy bajo nivel de deserción, pero muy bajo, y eso pues me pone muy contento. Eso significa que los muchachos han estado muy juiciosos. Quiero felicitarlos por eso. ¿Y Sandra? Buenas noches, tutores. Es que si de pronto hubiese la posibilidad que nos plasmaran como un ejemplo, por ejemplo, en mi caso, el ejercicio de los problemas del 6 al 8, pues me enreda un poco. De pronto con un ejemplo práctico, pues no el mismo ejercicio, pero sí un ejemplo que nos lo pudieran detallar para uno guiarse mejor. Sí, Sandra, nosotros hicimos el envío de pantallazos y del material para que lo revise. Sin embargo, creo no sé, creo que usted pertenece a mi equipo, ¿cierto? A mis estudiantes, entonces, y entonces allí pudiera, no sé quién es su docente, ahí puede acordar con su docente cuáles son sus dificultades y las revisamos. ¿Bien? ¿Le parece? Nosotros allí también publicamos la agenda de atención. También la invitamos a que se comunique por Teams si su merced prefiere hacerlo de forma individual. Pues el Teams es el mismo correo institucional que tenemos y entonces se comunica con el docente y él, por supuesto, le ofrece asesoría en aquellos vacíos o dificultades que su merced presenta. Muchas gracias. Con mucho gusto, Sandra. Adelante, doctora Marilu. Sí, doctora, no, agradecerle su espacio, también indicarle que los foros quedaron realimentados al día de hoy en la mañana, mañana se procede nuevamente. También les dejé por el chat nuevamente aquí de Teams la infografía con los pasos que la doctora Gloria nos compartió para que lo tengan un poquito más claro de forma visual. Y a Fabián que nos pregunta que cuándo puede ver la grabación, como ya se había mencionado. Una vez se finalice este espacio de CIPAS, la puedes encontrar en el chat de Teams y a más tardar mañana en el transcurso del día, digamos que mientras que se procesa el enlace, será compartido en los respectivos foros. Nuevamente, muchas gracias por el espacio, por haber estado compartiendo el día de hoy y atentos a sus inquietudes por los foros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, tutores, compañeros. Buenas noches para todos. Muy buenas noches, que descansen. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias. Gracias, feliz noche.